A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la clave de la buena vida no estuviera en negar el placer, sino en dominarlo? Hoy nos sumergimos en la historia de Aristipo de Cirene, un alumno de Sócrates que tomó un camino filosófico radicalmente distinto. Es una historia que, sin duda, cambia la idea que muchos tenemos sobre el hedonismo. Y aquí lo tenemos, negro sobre blanco, el núcleo de la paradoja. Por un lado, Sócrates, el maestro de la austeridad, de la vida sencilla. Por otro, su alumno Aristipo, el que acabó siendo conocido como el padre del hedonismo. La pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo es posible que un discípulo directo acabe siendo, en apariencia, la antítesis de su maestro? Bueno, pues justo esa pregunta va a ser nuestro punto de partida. Para empezar a entenderlo, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Aristipo nació en Cirene, una colonia griega súper rica, en lo que hoy es Libia, allá por el 435 a.C. Y fijaos si era grande la fama de Sócrates que Aristipo se cruzó el Mediterráneo, desde Libia hasta Atenas, solo para poder aprender de él. Se imaginad el nivel, la reputación que debía tener Sócrates en aquel entonces. Claro, una vez que llega al círculo de Sócrates, Aristipo empieza a destacar enseguida. Pero no siempre para bien, al menos a ojos de sus compañeros. A ver, a diferencia de Sócrates, a él no le importaba en absoluto cobrar por enseñar, le gustaba vivir bien, con lujos, y encima se le relacionaba con Lais, que era, para que nos hagamos una idea, una de las cortesanas más famosas de la antigüedad. Lógicamente, todo esto le valió unas cuantas críticas, sobre todo de gente como Platón, y así se fue forjando esa imagen de rebelde. Pero ojo, que nadie se engañe. Esto no eran solo caprichos, un estilo de vida, no. Detrás de todo esto estaban los cimientos de una filosofía muy coherente. Una que, es verdad, a primera vista parecía darle la espalda a todo lo que enseñaba su maestro. Así que vamos a meternos de lleno en esta escuela de pensamiento que fue bastante rompedor. Y aquí tenemos el término clave: hedonismo cirenaico. Esta es la escuela que funda Aristipo. ¿Y qué dice, en esencia? Pues algo que suena muy simple y muy directo: que el bien supremo, el objetivo último de la vida, es el placer. Así sin más. Pero cuidado, porque para los cirenaicos no valía cualquier tipo de placer. Le daban prioridad al placer físico, al sensorial, porque decían que era el más intenso. Y aquí viene su idea quizá más radical. Lo único que importa es el placer de la hora, del momento. Lo llamaban parón pathos, la afección presente. La lógica era: el futuro es incierto, así que ¿para qué vamos a preocuparnos? Claro, con estas ideas es normal que muchos pensaran que esto era simplemente una excusa para el desenfreno. Pero como veremos, se estaban perdiendo lo más importante de la película. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión, porque la filosofía de Aristipo es mucho, pero mucho más sutil de lo que parece a simple vista. La clave no está en ser un esclavo del deseo, sino todo lo contrario. Y esta frase es la llave que lo abre todo. Yo poseo, pero no soy poseído por ello. Y se dice que la pronunció hablando de sus placeres, de sus posesiones, incluso de su relación con la cortesana Lais. ¿Qué significa? Que el objetivo no es dejarse llevar sin más, es el control consciente. Se trata de poseer el placer, sin que el placer acabe poseyéndote a ti. La diferencia es brutal. Así que el verdadero meollo de la cuestión es este. La inteligencia, la razón, la prudencia, los griegos lo llamaban sofrosini, es la herramienta clave para gestionar los placeres. El sabio, para Aristipo, no es el que se priva de todo, no. Es el que sabe disfrutar, el que sabe elegir y sobre todo el que sabe cuándo decir hasta aquí. Es ese dominio y no la simple negación lo que eleva la búsqueda del placer a la categoría de un verdadero arte. Y bueno, la mejor forma de pillar esta idea es verla en acción, ¿no? Ver cómo la vivía él mismo. Por suerte, nos han llegado un montón de anécdotas sobre Aristipo que son como pequeñas lecciones prácticas y que la verdad ilustran su pensamiento a la perfección. Este intercambio con Diógenes el Cínico es sencillamente genial. Demuestra una adaptabilidad increíble por parte de Aristipo. Para él no había ninguna contradicción en disfrutar de un banquete en el palacio de un tirano o de una comida sencilla. Sabía moverse en cualquier entorno, haciendo que las circunstancias se adaptaran a él, y no al revés. Un control total de la situación, vamos. Ahora pongámonos en una situación de crisis absoluta. Un naufragio. Aristipo acaba en la costa de Rodas. Lo ha perdido absolutamente todo, todas sus posesiones materiales. Él y sus compañeros llegan a la orilla sin nada de nada. El panorama es desolador, pero de repente ve algo en la arena que lo cambia todo. En vez de hundirse en la miseria al ver esos dibujos geométricos, va y exclama: ¡Animaos, que veo las huellas de hombres civilizados! Fijaos qué pasada. Para él, la prueba de que había conocimiento, de que había razón, era la verdadera señal de que estaban a salvo. Era la prueba definitiva de que lo más valioso que tenía, su mente, su educación, eso no se lo podía quitar ningún naufragio. Y esta historia es, probablemente, la que mejor resume toda su filosofía.
El tirano Dionisio, que quería ponerlo a prueba, le da a elegir entre 3 cortesanas. Aristipo, en un gesto desafiante, dice: «Me llevo a las 3». Pero, y aquí está la clave, acto seguido, las deja marchar, las libera. ¿Qué acaba de demostrar? Pues precisamente eso, que tenía el poder de aceptar el placer, pero también la absoluta libertad de rechazarlo. Demuestra que quien estaba al mando era él, y no sus impulsos. Claro, unas ideas tan potentes para la época no se iban a quedar en nada, no desaparecieron con él, ni mucho menos. Aristipo fundó una escuela que, la verdad, dejó una huella bastante profunda en la historia de la filosofía. Vamos a ver un poco cómo perduró ese legado. Esta línea de tiempo nos ayuda a ver cómo fluyeron sus ideas. Después de la muerte de Sócrates, funda la escuela cirenaica. Y aquí hay un detalle que es alucinante y que no se suele contar. Fue su hija, Arete, quien se hizo cargo de la escuela. Heredó el liderazgo intelectual, algo, súper raro en la antigua Grecia, y más adelante toda esta corriente de pensamiento cirenaica acabaría influyendo muchísimo en otro de los grandes del placer, Epicuro. Una vez le preguntaron qué era lo que había sacado en claro de la filosofía, y su respuesta lo dice todo. No habló ni de dinero, ni de lujos, ni de placeres. Habló de una profunda confianza en sí mismo, de poder conversar con todos sin miedo, la capacidad de plantarse delante de quien fuera, en cualquier situación, con total calma y seguridad. Esa, y no otra, era la verdadera riqueza que le había dado la filosofía. Y todo esto, al final, nos lleva a una última reflexión. Pensemos un poco. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea, ¿verdad? De notificaciones constantes, de placeres que están a un solo clic de distancia. En este contexto, la idea de Aristipo, de hace 2400 años, de dominar el placer en vez de dejar que nos domine, pues parece más relevante que nunca. Así que la pregunta final no es tanto si debemos o no buscar el placer. La pregunta de verdad es si tenemos la sabiduría necesaria para controlarlo.